Diga conmigo, viviendo con propósito. Y quiero comenzar diciendo estas palabras. Vivir con propósito es conocer y encontrar el motivo real y correcto del por qué hacemos o debemos de hacer algo. Diga conmigo, motivo. Vamos, dígalo, motivo. Repito, vivir con propósito es conocer o encontrar el motivo real y correcto del por qué hacemos o debemos de hacer algo. Así como nuestro Creador, como iglesia debemos de reconocer y aprender que Dios todo lo hizo con un propósito. Amén. Nada de lo que ha sido creado ha sido solo por, como quien dice, al chilazo. Todo ha sido creado con un propósito. Y por ende, nosotros debemos de aprender y poner en práctica ese principio que Dios utiliza y ha utilizado, y yo creo que Él va a seguir utilizando desde el momento que Él nos creó y creó al mundo. Dios todo lo creó con un propósito. Por ende, hermano, a usted y a mí, Él nos ha creado con un propósito. ¿Alguien dice amén? Tenemos que encontrarle y descubrir el propósito de todas las cosas. Es decir, tenemos que saber por qué vivimos. Miren qué hermoso. Debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Descubrir qué cosas podemos hacer y hacerlas y qué cosas no podemos hacer y no hacerlas. Y lo digo así, hermano, porque a veces creemos que solo es hacer. Y escuchen bien, a veces hay cosas que no tenemos que hacer. Amén. Y algo que me llama la atención, que no podemos pretender vivir una vida siempre inclinados a buscar lo malo, cuando en realidad, si tiene un propósito, no puede ser malo. Amén. Amén, hermanos. No sé si entienden esa parte. No, la gente muchas veces, o aún nosotros mismos, nos justificamos en que de todas maneras los que amamos a Dios, todas las cosas suceden, son para bien. Y escuche bien, hermano, no use mal esa palabra. Porque a veces nosotros nos justificamos con ello. Y no quiero adelantarme, sino que quiero ir en un seguimiento de manera que usted pueda entender lo que significa esto de vivir con propósito. Quiero que nos vayamos al libro de Proverbios 16:4. Vamos a ver primero lo que dice la versión Reina Valera revisada y después yo traigo una versión un poco más clara. Por decir otra explicación. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. La versión Dios habla hoy dice: el Señor lo ha creado todo con un propósito, aún al hombre malvado para el día del castigo. Diga conmigo, con un propósito. Y esa es la parte que quiero que nosotros aprendamos. No nos justifiquemos en el fracaso o en el error. Mejor busquemos el propósito de las cosas. Dígale que está a la par, busca el propósito. Y vámonos a Proverbios 19:21, más adelantito. Proverbios 19:21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así dice, ¿verdad? La versión Dios habla hoy dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito, pero solo Dios puede realizar el propósito divino. Amén. Cuando yo estudio y me doy cuenta que todo tiene un propósito, hermano, escuchen bien, no hay tiempo para el desánimo, no hay tiempo para la excusa. Cuando nosotros entendemos que todo en la vida tiene un propósito, hermano, no hay tiempo para sentirse mal, no hay tiempo para desanimarse, no hay tiempo para renunciar, porque la vida todo tiene un propósito. Y cuando nosotros encontramos el propósito de las cosas, primeramente nuestras vidas cambian. Ahora bien, el propósito verdadero de todas las cosas solamente se encuentra en Cristo, solamente se encuentra en Jesús. Escuche, el propósito verdadero. Una cosa es encontrar el propósito verdadero de algo
que nosotros crearle un propósito a algo. Es muy diferente. Y esa parte nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Y quiero esta mañana enfatizar en dos perspectivas. Porque nosotros como seres humanos debemos de entender que cada día tenemos que ir renunciando a nuestro yo, de manera que ya no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. Ese es el corazón de Dios. Y miren, la primera es, conozca el propósito antes de hacer las cosas. Y la segunda es, no haga las cosas sin conocer el propósito. Y la número uno, conozca el propósito antes de hacer las cosas, tiene mucho que ver con la preparación. Y en especial, hermano, con nuestra relación y con nuestra devoción a Dios. Diga conmigo, preparación. Por muchos años a la iglesia le dijeron, no estudie, no se prepare, Cristo viene pronto. Y ahora tenemos parte de la iglesia a nivel mundial, una iglesia muy ignorante de muchas cosas. Pero realmente, hermano, nosotros tenemos que encontrar el propósito. Mucha gente a nosotros nos cuestiona, ¿por qué meten al niño tan chiquito a la escuela? Lo hacemos con un propósito. ¿Alguien dice amén? ¿Pero y por qué gasta, pastor? Es que no es tanto el gasto, es el problema en nosotros. Miramos el gasto, no vemos el propósito. Y para los que saben, Mateo en un año es impresionante. Ese niño, 2 años tiene y cómo habla, cómo entiende, cómo él con la gente, cómo habla y todo. Entonces hay un propósito en las cosas. Nosotros como cultura hemos adoptado a pretender hacer las cosas por lo que sentimos y no como deberían de hacer y no de acuerdo al propósito. Y yo quiero que esto nosotros esta mañana nos ayude a poder checarnos cómo estamos. Porque hermanos, si nosotros vivimos por lo que sentimos, estamos metidos a muchos problemas entonces. Pastor, es que me casé con él porque sentí en el momento casarme con él. Pero ahora quiero divorciarme, ahora aguante. Diga conmigo propósito. Dígale que está a la par, conoce el propósito. No siempre debemos de ver el fracaso como una parte esencial de nuestro crecimiento. Y mira qué interesante esto, mientras yo lo estudiaba. Y es bonito leer a veces los memes, bueno, no memes, sino que los mensajes de un buen pensamiento, en donde dice, el fracaso me enseñó a madurar. Y yo no digo que eso está malo, está bien, en parte. Pero muchas veces nosotros nos acostumbramos y creemos que solo por el fracaso podemos nosotros crecer. Pero ¿saben qué? Muchas veces el fracaso viene porque no conocemos el propósito de lo que hacemos. Diga conmigo, Dios me está hablando. ¿Sí? Nosotros, hermano, le echamos la culpa al fracaso. O tal vez Dios se olvidó de mí. No, a lo mejor te pusiste a hacer algo sin saber el propósito. Hermano, el soltero, cuando quiere casarse y entiende el propósito de casarse, no anda jugando. Lo que pasa es que nuestra cultura está muy aferrada, no tanto al propósito, sino a lo que sentimos. Yo les he contado la historia. Anduve detrás de la pastora 2 años, anduvimos de novio 2 años y el Señor me separó de ella 2 años. Cuando el Señor me separa de ella, yo me doy cuenta que es la mujer que Dios tiene para mí, hermano. En 5 meses me casé con ella. ¿Cuál? Esperar 2 años. Porque entendía el propósito de lo que es casarse y del matrimonio. Entonces, por eso le digo que eso nos ayuda a nosotros a checarnos de qué manera o por qué hemos estado tomando decisiones. Porque lo sentimos o porque le hemos encontrado el propósito a las cosas. Amén, hermano. Estamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? Cuando fracasamos en un área, no podemos decir que fue porque es la voluntad de Dios. Y esa es la otra parte negativa muchas veces en los creyentes. No, hermano, fracasé. Creo que Dios algo quería enseñarme. Y tal vez no es la forma de Dios. Tal vez fracasaste porque no entendiste el propósito. Y ahora le echa la culpa al Señor. O tal vez no echa la culpa a Dios, sino que te justificas en que Dios algo quería enseñarme. Y yo considero, hermano, que no siempre es la forma de Dios. Conozco muchos jóvenes que nacieron en el Evangelio, entendidos, instruidos, hermano, y ellos 21 años ya dirigen las empresas de sus padres. ¿Y por qué a nosotros cuando tenemos 21 nos ha costado poder lograr muchas cosas? ¿Por qué? Porque no quisimos aprender de la manera correcta.
o de la manera normal, sino que, hermano, nos ha tocado aprender a los macanazos, como decimos aquí en Honduras. ¿Sí o no? Entonces, hermano, mejor vamos y busquemos el propósito. Vine yo el 31 de diciembre, le puse el anillo a la pastora. No, le pedí la mano a mis suegros. Y dijimos, en noviembre nos casamos. Hablé con un hermano de la iglesia, un mentor en mi vida. Le dije, hermano, sí, vamos a casarnos. Y era tiempo, me dice. ¿Qué tanto habían esperado? Se habían tardado mucho, me dice. Entonces, ¿y por qué me dice eso? Porque yo lo sentí, yo sabía que era de Dios. Sí, entonces vamos a casar en noviembre. Me dijo, José, mucho tiempo. No, hombre, le dije yo, ¿cómo que mucho tiempo? Es que mire, tengo ahorrado esto, de aquí ya voy a tener ahorrado esto, y después voy a tener ahorrado esto. Entonces creo que en noviembre, tal vez. Entonces, asegúrese que sea el propósito, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y así fue, nos casamos en junio. Pero bueno, les digo esto, hermano, porque cuando entendemos el propósito de las cosas, todo cambia. Cuando entendemos el propósito, no perdemos el tiempo. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Dígale que esa es la parte, Dios te está hablando. Cuando nosotros fracasamos, mira qué interesante eso. Cuando nosotros fracasamos, no es tanto también porque Dios quiere darte una lección. La otra cosa puede ser porque posiblemente no había un propósito en eso que hiciste. Es más, no tenías ni por qué hacerlo. Y aplíquese el principio donde usted quiera. Pastor, quiero hacer esto. Pastor, quiero estudiar esto. Y vienen 3 años, pastor, es que ya no, creo que no es lo mío. Y no es eso, hermano. Es porque no le habías encontrado el propósito. Nos justificamos para nosotros dar a conocer que estamos bien. No es que no, o sea, perdiste 3 años. Y conozco muchos así. He conocido muchos así. No de aquí, hermano, de Júpiter, ok, de otro planeta. Usted no, usted va bien. Amén. Entonces, y nos justificamos y miramos atrás. Dije yo, ¿cómo perdí el tiempo? Es porque no le encontraste el propósito a eso. O tal vez no era la voluntad de Dios que hicieras eso. Hermano, a veces nos metemos a líos. Tomamos 1, 2, 3 versículos de la palabra y nos metemos a líos y nosotros mismos le ponemos el propósito y tal vez Dios, hermano, no te llamó a hacer eso. Entonces aquí viene la otra parte, es encontrar si realmente hay propósito en eso. Amén. Ok, esa es la primera parte. La segunda parte es no haga las cosas sin conocer el propósito. Y esta, hermano, es una área que nosotros debemos de ir cambiando. Y hoy nos vamos a dar cuenta por qué. Como creyentes, ¿okay? Tenemos una gran ventaja, ¿okay? Dios nos habla a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos habla, hermano. Y tenemos su palabra, a través de la cual también Él nos habla. De hecho, es su palabra. Y pregunto siempre yo, o sea, de hecho, hasta yo he cometido ese error. ¿Por qué nosotros insistimos en el error cuando Dios nos ha dicho que no es así? Por eso yo digo, no hagamos las cosas sin antes conocer el proceso. No se meta, hermano, a un compromiso sin antes conocer el proceso. Pastor, en el proceso, déjese de cosas. Perdón. Corrijo. No se meta a hacer algo sin conocer el propósito. No se meta usted en un proceso sin conocer un propósito. Así es la cosa. A veces hacemos negociaciones incorrectas. Y no es porque Dios es malo. Tal vez el Dios te avisó. Una vez yo aprendí algo. Antes de que usted peque, Dios le advirtió. ¿Alguien dice amén? Entonces no podemos culpar a Dios. No podemos decir a lo mejor Dios algo me está enseñando. No, simplemente no encontraste, no conociste el propósito. O te pusiste a hacer algo sin conocer el propósito. A veces nosotros, y hablo en esa parte, hermano, porque ahora yo soy padre, ¿verdad? Tengo hijos, tengo 2 varones. Y realmente a través de los años he visto yo, y no sé por qué me refiero tanto a este tema, pero he visto cómo muchas veces estoy esperando la voluntad de Dios, y a la gente le enseñamos a esperar en la voluntad de Dios, pero no le enseñamos a que conozcan el propósito de las cosas.
Y a veces, hermano, tenemos personas que años esperando, entre comillas, la voluntad de Dios, cuando realmente lo que necesitaban era conocer el propósito. Amén. Entonces, por eso en esta iglesia, miren, en esta iglesia, si algo que vamos a hacer vamos a dar siempre apertura a que la gente pueda levantarse. O sea, si alguien conoce el propósito de algo, hermano, ¿quiénes somos nosotros para impedir que ellos no crezcan, para impedir que ellos no avancen? Porque la clave está ahí, conocer el propósito. Amén. Y miren esto, quiero separar una forma de otra esta mañana. A veces nosotros venimos y con entusiasmo, con ánimo y motivados, y está bien, pastor, o sí, Señor, vamos a hacer esto, que esto y que lo otro. Escuchen bien, y no digo que eso es malo, eso es bueno siempre y cuando sepas el propósito. Por eso la gente, hermano, se desanima rápido, porque comienza por emoción sin entender el propósito de lo que hace. Y bueno, ya sabemos nosotros la historia. Si usted está aquí, hermano, es porque usted le ganó a millones. Ya sabían, ¿verdad? Ok, está comprobado cuando el hombre tira lo que llamamos semen, ahí van los espermas. Son millones de espermas los que van ahí, en ese poquito de cosas. Y escuchen bien, hermano, solo uno fecunda es, ¿verdad? Diga conmigo, solo uno. Ahora diga, ese fui yo. Hermano, usted luchó con millones, o sea, usted le ganó a millones. Sí. A veces qué difícil hablar esas cosas en la iglesia, ¿verdad? Tenemos ese tabú tan grande. Pero diga conmigo, yo soy un campeón. Dígale que está a la par, tú eres un campeón, tú eres una campeona. Dígalo. Entonces, hermano, desde ese instante, usted tiene que entender que hay un propósito en su vida. Desde ese instante, hermano, tenemos que entender que no estamos de puro gusto. Hermano, nadie es igual a usted. Ni el gemelo se parece al gemelo. Algo diferente tiene. Entonces, hermano, está bien el entusiasmo, está bien el ímpetu, está bien, hermano, la emoción, pero siempre y cuando usted entienda el propósito, conozca el propósito. Amén. Me imagino que las mujeres dicen, pastor, está bien cuando fecunda solo uno, pero cuando fecunda más de uno es gran lío, ¿verdad? Vámonos a 1 Timoteo 1:8. Y aquí quiero yo determinar algo. Primera de Timoteo 1:8. Cuando usted lo tenga, diga amén. Pues perdón. Primera de Timoteo 1:8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice la versión Dios habla hoy. Sabemos que la ley, o sea, la ley de la Biblia, o sea, todo lo que tiene que ver con ley, es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Mire qué interesante. La ley es buena, hermano. ¿Quién dice que la ley no es buena? La diferencia está que Dios creó la gracia porque en su medida o en su momento la ley es muy fuerte para nosotros. Mire qué cosa. Pues ¿cómo así, pastor? Que si lo para el tránsito y no lleva su licencia, déjese de cosas. Pastor, pero yo no tengo dinero. ¿Y quién lo manda entonces? De ahí viene Dios y por su gracia que permite otras cosas. Pero bueno, no quiero hablar de eso, pero sí es importante que nosotros entendamos que la ley es buena siempre y cuando se use conforme al propósito por el cual se creó. Si yo sé, hermano, que no puedo andar con la licencia vencida, no tengo por qué inventar en hacerlo. Pero miren qué cosas.
si lo para el tránsito y no la anda, nosotros decimos que ellos son los malos. Pero el malo es usted, quien nos manda a andar así, así ilegalmente. Mire la cultura, hermano, entonces no hemos entendido que el propósito es para que nosotros circulemos libremente en el carro. Nadie te va a detener. Es más, si alguien te detiene, vas a tener ese gusto de que te digan, excelente, puede seguir su trayecto. Te diga conmigo, la ley es buena. Dígale que es a la par, la ley no es mala. Ahora bien, iglesia, tal vez nosotros no estamos siendo como deberíamos de ser. Posiblemente nosotros estamos lidiando con cosas que tal vez nos preguntamos ¿y por qué? Posiblemente nosotros estamos a punto de tirar la toalla. Pastor, es que ya no lo aguanto. Pregúntese si él lo aguanta a usted también. Posiblemente nos hemos cansado de orar y no vemos resultados. Perdón. Posiblemente usted vino aquí porque realmente, pero usted no quería venir. Nadie diga amén, por favor. En fin, sea cual sea la situación, esta mañana Dios nos enseña y nos anima, hermano, a que le encontremos el propósito a las cosas. Yo recuerdo una vez que mi papá me dijo, José Daniel, no había nacido Mateo, me acuerdo, y José Daniel de repente comenzó a hacer ahí, y yo, José Daniel, y mi papá me dice, corregilo, me dice. Sí, después lo voy a corregir, no me preocupen, corregilo, me dice. Porque es mejor que vos lo corrijas a que otros te lo corrijan. ¿Y por qué les digo esto? Porque si, hermano, nosotros no encontramos el propósito aún en las cosas pequeñas, difícilmente vamos a entender el propósito en las cosas grandes. Amén. Y tal vez, hermano, a veces nosotros lidiamos con cosas y no porque no sepamos el propósito, sino que las lidiamos, hermano, porque no queremos aceptar el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, esta palabra es buena. Diga conmigo, la palabra de Dios es buena. Hermanos, la palabra de Dios no es mala. Yo no sé por qué la gente le huye. Yo no sé por qué muchas veces nosotros, cuando es la Biblia, o cuando Dios me habla, o cuando el pastor viene, un hermano, la palabra de Dios es buena. El propósito de la palabra, hermano, siempre es para beneficio de aquel que la cree y la vive. Aunque esto tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Pero, hermano, yo me doy cuenta que la palabra ha sido creada por nosotros. Él mandó a su Hijo por usted. Él abre las ventanas de los cielos pensando en usted. Él dice que quiere bendecirlo a usted, a los suyos y a los hijos de sus hijos. Él te quiere sanar. Él te ama. Él quiere una vida abundante para usted. O sea, la Biblia está creada, hermano, para nosotros. Y la Biblia, hermano, siempre va a beneficiar a aquel que la cree. O sea, no solamente es porque está ahí, sino que tenemos que creerla. Pero escuchen bien, hermano, necesitamos entender el propósito aún de esas cosas. Nos cargamos porque no conocemos el propósito de la palabra. Nos metemos a problemas porque no lo hacemos con el propósito correcto. No vemos resultados de las cosas porque no las hacemos con el propósito correcto. Muchas veces, hermano, y eso es algo que pasa en la iglesia. Yo por eso ahora que soy pastor, ¿verdad? Entiendo más a los pastores. Me doy cuenta del don pastoral, me doy cuenta de tantas cosas que los pastores muchas veces tenemos que aguantar, no porque queremos, sino porque sabemos el propósito de las cosas. Y, hermano, a veces nos ofende y nos molesta cuando nos dicen algo. Pero ahora me doy cuenta que nos molestamos porque no hemos entendido el propósito. ¿Qué piensa usted de la corrección? No, a mí mi eco tiene que corregirme de una forma muy seria, pastor. Cuidadito, me ofende. Que no es tanto la ofensa, es el propósito de la corrección. Obviamente, si va con un propósito correcto, tenemos que recibirla. La Biblia nos enseña que Dios, aún a los que ama, Él los corrige. El padre que ama a sus hijos lo corrige.
¿Cómo corrige usted a sus hijos? Pero nosotros hemos entendido, hermano, que cuando las cosas las hacemos con un propósito, escuchen bien, nada es en vano. ¿Escuchó? Cuando las cosas las hacemos con un propósito, nada es en vano. Diga conmigo, nada es en vano. Dígalo, nada es en vano. Iglesia, por eso tenemos que conocer el propósito por el cual nos congregamos. Tenemos que conocer el propósito por el cual servimos al Señor. O mejor dicho, si usted no sirve al Señor, usted tiene que entender que hay un propósito en eso. Hay un propósito en el dar. Hay un propósito, hermano, en perdonar. Hay un propósito en obedecer la palabra. Hay un propósito en orar. Hay un propósito en adorarle. Hay un propósito en exaltarle. Las cosas no las hacemos solo porque aquel las hace. Las cosas yo las hago porque yo sé que hay un propósito en eso. Yo no sé si a usted le pasa, a veces a los que somos padres, nosotros lo que más queremos es descansar y no nos dejan descansar. Pero cuando entendemos el propósito, hermano, aún esas cosas se pueden entender. ¿Alguien dice amén? Ya casi estoy terminando. Vámonos a Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Dice que por la fe, pero ahí se está refiriendo a Moisés, sí, por la fe, 11:27, sí. Bueno, voy a leerlo aquí. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lea bien ahí, por la fe dejó a Egipto, o sea, se refiere a Moisés, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo, o sea, no le tenía temor a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Por la fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Diga conmigo, firme en el propósito. Iglesia, hay dos cosas que nosotros miramos aquí. La número uno, nada ni nadie pudo impedir que Moisés cumpliera su propósito. Y la segunda es que Moisés no permitió que nada ni nadie le impidiera poder lograr su propósito. O sea, él se mantuvo firme. Y hay dos cosas, hermano, que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas. Nosotros somos los que decidimos si mantenernos firmes o realmente renunciar. Pero a la luz de la palabra nosotros entendemos que no podemos echarle la culpa al otro. Es decisión nuestra. Es decisión nuestra. Diga conmigo, es decisión mía. Dígale que es a la par, es decisión tuya. Hermano, cada quien decide mantenerse firme. Pero miren qué hermoso lo que veo yo acá. Póngalo, hija, póngalo el versículo. Y esta es una de las partes que quiero, he estado indagando mucho en nuestro país, todo lo que ha estado sucediendo. Miren que hay algo bien especial. Dice, no temiendo la ira del rey. Hermano, nuestra nación, nuestra población, el ciudadano hondureño está tomando decisiones por otros. Escucha, Moisés nos enseña un principio muy importante. Aunque el rey, véalo como quiera, el alcalde, el presidente, esté tomando malas decisiones, diga conmigo, yo me mantengo firme en el propósito. Dígalo, yo me mantengo firme en el propósito. Y es algo que yo quiero que nosotros como iglesia podamos tomar. Posiblemente, hermano, de todo el mensaje,
solo tome esto. Ahora bien, tómelo todo, pero si se le olvida algo, que no se le olvide esto. Nuestro propósito no depende de otros. Muchas veces dejamos que nuestro propósito se vea afectado por las malas decisiones de otros. Eso no puede suceder en la iglesia. Eso no puede suceder en nuestras vidas. Y escuchen bien, hermano, tal vez usted lo vea así como simples palabras, pero si nosotros nos remontamos al tiempo de Moisés, o sea, nosotros, hermanos, nos metemos a problemas por cómo hacemos las cosas aquí en nuestro país. A Moisés lo andaban persiguiendo para matarlo. ¿A usted lo han andado persiguiendo para matarlo? No, ¿verdad? Y se lo han andado persiguiendo, me imagino que no es bonito eso, ¿verdad? Y aún así, Moisés se mantuvo firme. Por eso me gusta esta versión. Dice esta versión: sin miedo al enojo del rey, se mantuvo firme en su propósito. Sin miedo a lo que la gente diga, me mantengo firme en mi propósito. Sin miedo a lo que la gente piense, me mantengo firme en mi propósito. Sin miedo a que aquellos que se supone que son mis amigos piensen, yo me mantengo firme en el propósito. Escuchen bien, iglesia, porque aquí hay algo muy personal. No podemos nosotros culpar a otros por nuestras decisiones. No podemos culpar a otros, ¿ok? Algo típico en la gente, hermano, es que cuando fracaso, todos tienen la culpa. Y cuando tengo éxito, el honor es mío. Error. Usted decide, hermano, si fracasar o triunfar. Punto. ¿Se han topado ustedes con líderes así? ¿Ah? Que salieron mal las cosas, la culpa es suya. Salieron buenas las cosas, queremos anunciarle que tuvimos éxito en esto. Yo les dije que hicieran esto así y lo hicimos así y yo les dije esto. Entonces, típico la gente. Cada quien es responsable de su éxito o de su fracaso. Y esto es, por ejemplo, antes de orar por conocer el propósito de algo, mejor conozca el propósito de la oración. Porque muchas veces nos cuesta orar, hermano, porque no hemos conocido el propósito de la oración. Creemos que doblar rodillas, hermanos, ay, pastores, que me van a doler las rodillas. Ay, pastores, que usted sabe que ando cansado. Es que no es tanto el cansancio, no es tanto el dolor, sino es que hemos entendido el propósito de la oración. ¿Por qué la oración se vuelve una carga? ¿Por qué el congregarse se vuelve una carga? Porque no entendemos el propósito. Nos han enseñado que la oración se requiere de tiempo y no de calidad, cuando realmente la oración tiene mucho que ver con la calidad, no con el tiempo. Amén. Entonces, hermano, tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder ver las cosas desde una perspectiva correcta. Por ejemplo, antes de casarte y de pensar voy a estar con la persona que amo para toda la vida, mejor primero entienda el propósito del matrimonio. Recuerdo cuando el pastor en la consejería prematrimonial me dijo: José, quiero que vea a Samaí. Y la miré. Pastor, me estoy enamorando más de ella. Excelente, pero dentro de 30 años ella no va a ser así. ¿La va a seguir amando? Es más, mucho tiempo, dentro de 10 años, no va a ser la misma. Pero Dios ha escuchado mi oración, hermano. Dentro de 10 años la veo más hermosa. Pero entendimos el propósito del matrimonio. Cuando usted entiende el propósito del matrimonio, hermano, usted no puede andar pensando en divorciarse. Porque el propósito es lo que hace la diferencia. Ay, pastor, usted no ha vivido lo que yo vivo. Es que no es eso, es el propósito. Ay, pastor, es que estos pastores de aquí son cosas serias. Entonces muévase de acuerdo al propósito. Es que es difícil. ¿Y el propósito? No, pastores, ¿y el propósito? Hermano, hacer proyectos así por así es bonito, hermano. Pero eso no nos garantiza nada. Pero cuando lo hacemos con propósito, eso sí nos garantiza. Cuando hay propósito, hermano, cuando entendemos el propósito, aún, escuche bien, aguantar hambre, sabemos que es necesario. Cuando entendemos el propósito, aún, hermano, el rechazo, aún, hermano, las malas palabras en contra de uno, sabemos que son necesarias, hermano. Ahora bien, no le voy a decir a usted que hable mal de otro. Pero cuando lo recibimos de gente que es ignorante. A veces yo me encuentro con gente y me habla mal, hermano. Me ofende la gente. O sea, no me ofende, pretenden ofenderme. Me irrespetan. Pero yo sé que Dios me envía a hacer las cosas con un propósito. Y por eso siempre me encargo
o me aseguro de hacer las cosas con un propósito? Porque me he encontrado con líderes espirituales, hermano, que hacen las cosas por sentimiento. Y de remate miro como que se quitan la corbata y que. No, hermano, yo simplemente quise decirle eso. Ya si usted se enoja es cuestión suya, no es mía. Y yo me he tenido que parar frente a la gente y le dije, ese compromiso es conmigo, no es con la iglesia. Si va a hablar mal de alguien, hable mal de mí, no de la iglesia. Porque entendemos el propósito. Hermano, cuando entendemos el propósito no importa el dolor, hermano. No importa muchas veces lo que sufrimos, la persecución, no importa la crítica. Porque conocemos el propósito. Y muchas veces nosotros no perseveramos en algo porque no conocemos el propósito. ¿Cómo es posible que usted se case hoy y al año usted se divorcie? ¿Qué es eso? Y hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día el mundo se acostumbra a vivir sin propósito. ¿Okay? Y hay que tener mucho cuidado porque a veces hasta la misma iglesia lo ve como normal. ¿Sí? El mundo de la farándula, hermano, hoy en día la mujer se sienta a la par de 3 maridos que ya tuvo. Y lo vemos normal. Y los medios dicen, wow, qué madurez. Eso no es madurez, hermano. Hay hijos de por medio, diciendo ya así es la vida. Ah, mami, o sea que yo me puedo acostar con uno y con otro y me puedo casar 5 veces. Ah, amén. Porque no entendemos el propósito. Y elogiamos la madurez, pero vemos que estamos ridiculizando el propósito. El matrimonio Dios no lo creó para que la gente se divorcie. Mire, el matrimonio lo creó porque tanto el hombre como la mujer necesitan. A menos, dice el apóstol Pablo, que usted tenga el don de continencia, es la única forma. Yo, dije el apóstol, se lo recomiendo, pero no le digo que así lo haga. Pero si se va a estar quemando, cásese. Entonces, si usted se fija, nosotros perdemos el tiempo mucho por las orillas. Perdemos el tiempo por las orillas. Ay, qué pobrecito. No, es que hay que entenderlo. Es que Dios te perdona. Dios te perdona. O sea, hermano, ¿y el propósito? ¿Mm? Termino con esta historia. Llega una vez Dante Gebel. Por si usted no sabía, Dante Gebel se va para Estados Unidos endeudado. ¿Sí? ¿Sabemos? De Argentina. O sea, el argentino, el chico es. Se va endeudado. Y dice que él orando, Señor, no sé cuánto necesitaba, creo que eran, no recuerdo si eran $300,000 que debía o $700,000, no recuerdo. Dólares. ¿Okay? Y dice que él se va y recibe una invitación para ir a predicar a Colombia. Y él mira la guaja, entonces dice, Señor, esta es mi oportunidad. ¿Sí? Tal vez la intención de él, ¿okay? Para muchos era incorrecta. Pero hermano, a veces nos toca, hermano, lidiar con cosas que por eso nosotros no se le decimos a nadie, porque hay muchos débiles en la fe. ¿Sí? Entonces viene, se va, Señor, es mi oportunidad, que tú me bendigas. Dice que él se va y la iglesia que no lo invitan no es tan grande. Y él solo piensa, Dios santo, no es aquí. Pero bueno, va, predica y todo glorioso aquello, va, viernes y sábado. El sábado en la noche, obviamente lo invitan, se quedó en un hotel 5 estrellas. Y dice él que el hotel donde él subía a su recámara pasaba por el bar. Hermano, y la reunión del sábado terminó tipo 9, 10, el hombre llegó tipo 11 al hotel, porque después le invitan a comer, usted sabe todo eso, ¿va? 11:30, póngale. Tenía que pasar por el bar, hermano. Si lo miró un religioso, se lo comió. Bueno, cuando él va, hermano, y va a estar esperando el ascensor para subir, un bolo ahí, Dante, eres tú. Bolo, y dice que él se tapó porque le dio pena. Pero el bolo le comenzó a hablar bien. Dante, ven, quiero hablar contigo. Y dice que él se dio la vuelta y él, estoy en el bar, vengo de predicar. Sí, este che me va a dar un mal testimonio. Pero dice que él sintió de Dios ir y se sentó con este hombre que andaba pasadito de copas. Diga conmigo propósito. Dígalo, propósito. Cuando se sienta, che, ¿quieres algo de tomar? ¿Tequilita?
No, tráigamele un whisky, por favor. Ahí el hombre se da cuenta que ese señor es un millonario. Y el bolo le dijo: Dante, Dios me mostró que tenía que verte. Le abrió la chequera y dice: pon ahí lo que necesitas. Dice Dante que él solamente se quedó así, que hasta se tomó un traguito. Wow. Diga conmigo: propósito. Así, hermano. Bueno, que le dijeran: Edwin, la chequera, ponga ahí lo que necesita. Póngalo en dólares. Dice que aquel hombre, hermano, o sea, una de las cosas que más le impactó fue cómo muchas veces la iglesia resiste más que aquel que es incrédulo. Muchas veces, hermanos, nosotros, la iglesia, somos los que más resistimos al propósito. Dice que ese día ese hombre se fue con lo que él creía. Era una cuenta internacional, obviamente. Hermano, cuando hay propósito, nadie nos va a detener. Cuando hay propósito, hermano, lo único que nos corresponde a nosotros es confiar. Por eso yo les animo, iglesia, hagamos las cosas con propósito. Y escuchen bien, hermano. Pedro negó a Jesús, pero Jesús nunca olvidó que tenía un propósito con Pedro, por eso lo llamó nuevamente. Tal vez para Pedro ya todo estaba perdido. Pero cuando hay un propósito, hermano, Dios nunca se olvida del propósito que tiene con nosotros. Jonás huyó de la presencia del Señor, pero Dios nunca quitó su mirada de él y dijo: Jonás, tú eres el hombre que tiene que salvar a Nínive. Tú eres el hombre a través del cual yo voy a salvar a Nínive. La pregunta es, iglesia, ¿qué decide usted esta mañana? Dios no se ha olvidado de nosotros. Él tiene un propósito, pero es importante que nosotros cada cosa la hagamos de acuerdo al propósito. Creemos por lo que es imposible, las cosas que ojo no ha visto ni oído oyó. No hay nadie como nuestro Dios, el alto y sublime, el todopoderoso.